De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tiene a bien llevar a cabo la conferencia magistral La Constitución de Quintana Roo y la Convencionalidad. Para presidir este evento, contamos con la presencia del diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la 15ª Legislatura del Estado. Del licenciado José Antonio León Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Del diputado Jesús Cetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. De la diputada Eugenia Solís Salazar, así como también del doctor José de Jesús Naveja Macías, ponente de la conferencia. Queremos agradecer también la presencia de los magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Bienvenidos. Del director estatal, maestro Salvador Bringas Estrada, director del Instituto de la Defensoría Pública y la Consejería Jurídica. La presencia del licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Así como también al licenciado Marco Antonio To Eguán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenido. De igual manera, saludamos y damos la bienvenida al personal del Congreso del Estado y público en general que se encuentran presentes. Invitamos al diputado Jesús Cetina Tejero que nos dirija unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes. Primeramente, y con el permiso del presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, compañeras diputadas, diputados, me es muy grato darle la bienvenida a esta magna conferencia que estamos impacientes de escucharla, de saborearla. Al doctor José de Jesús Naveja Macías, muchísimas gracias. Conocemos su trayectoria, conocemos el amor que tiene al derecho y sin duda para los quintanarroenses esta conferencia, este tema en el 43 aniversario de nuestra Constitución será fortificante y será por supuesto digno de disfrutar y de deleitar. Muchísimas gracias, doctor, por estar en Quintana Roo. Bienvenido a su casa, la 15ª Legislatura. Le abre las puertas de este Congreso de todos, de este Congreso de Quintana Roo. Cuando usted guste, es usted bienvenido. Pues bien, amigos y amigas, agradecemos también la presencia de nuestro presidente de nuestro Tribunal Superior de Justicia, José Antonio León Ruiz. Gracias por acompañarnos, presidente. También es muy importante y relevante tu presencia en este evento. Y a todos los que nos escuchan y nos ven a través de los medios electrónicos, pues decirles que es importante y trascendental que pudieran regalar un poco de su tiempo, sin duda, a esta conferencia que el Congreso tiene a bien traer para todos los quintanarroenses, porque esto no lo vemos todos los días. Los que sabemos y conocemos en materia de derecho,
Esto es algo para disfrutar y lo digo con toda la honestidad. Por ello, agradezco a todos y cada uno de los que están aquí presentes, a nombre de la 15ª legislatura, por acompañarnos, pero les pedimos a todos los que nos ven a través de las redes que hagan ese tiempo para disfrutar junto con nosotros lo que estamos a punto de escuchar en lo que corresponde a la ponencia del doctor José de Jesús Naveja Macías. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias, doctor, y pues vamos a darle paso a esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, diputado. Si me lo permiten, a continuación les leeré una semblanza del doctor José de Jesús Naveja Macías. Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, recibiendo 2 veces el reconocimiento Mariano Otero, el Premio Excelencia Académica, junto con la Medalla al Mérito Académico, otorgado por el Rectorado de su universidad, al haber obtenido el mejor promedio académico de su promoción. Presea al Mérito Jurídico, otorgado por el Consejo Mexicano de Excelencia Académica y la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un diplomado en Derecho por la Universidad de Harvard. En la Universidad de Guadalajara, la maestría de Derecho Constitucional y Amparo. Doctor bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos. Ha sido profesor de diplomados, pregrados, especialización y maestría, de las cuales lo han distinguido con el reconocimiento a la excelencia docente. Conferenciante en México y en el extranjero. Autor de libros de temas relacionados con el derecho. Miembro honorario de la Asociación Venezolana de Derecho Disciplinario. Presidente del Consejo Consultivo de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Presidente del Capítulo Mexicano y Fiscal del Centro de Estudios Latinoamericanos de Teoría Jurídica y de Derecho Constitucional con sede en Colombia. Actualmente, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho. Recibamos al doctor José de Jesús Naveja Macías con la conferencia magistral La Constitución de Quintana Roo y la Convencionalidad. Muchísimas gracias. Ordinariamente, por ejemplo, vino Juan Velázquez, usa ya pollo, le gusta, no, yo soy muy inquieto. Primero quiero agradecer la invitación. Señor presidente, el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, muchísimas gracias. A quien preside nuestro capítulo, Hassan Medina, todas las autoridades, que esté el presidente del tribunal, de la comisión, todos los diputados, los integrantes precisamente de este congreso. Sé que hay estudiantes, está nuestro presidente también del capítulo en Yucatán, Eduardo Medina. Me da muchísimo gusto que podamos hacer este tipo de ejercicios que no son más que un intercambio de ideas. O sea, nadie viene a decir nada nuevo, como dicen, pero sí intercambiar ideas puede generar una inquietud que a final de cuentas podemos ir hacia cosas muy interesantes. A mí me llamó mucho la atención cuando tuve que vincular una constitución, porque es un estado realmente nuevo, es una constitución nueva. Entonces, me llamó de verdad la atención porque sí hay una evolución que vamos a platicar, que se vino logrando con algunas reformas y adecuaciones después de este proceso de, sobre todo, incorporación del derecho internacional de derechos humanos y otros muchos, ¿no?, en materia de amparo, etcétera. Pero ese es el básico. Comentarles a ustedes en su momento que en América Latina, yo tengo trabajando desde 2005, me ha tocado ver grandes ejercicios en lo que nosotros llamamos jurisdicción constitucional local. En su momento Mauro Capelete generó el tema de cómo separaba el tema de la jurisdicción constitucional. Decía, bueno, hay una jurisdicción constitucional orgánica, que es todos los órganos de estructura y el funcionamiento de la estructura del Estado, de las garantías, que eran los mecanismos a través de los cuales se deberían de hacer efectivos los derechos fundamentales, y manejó el tema de la jurisdicción constitucional transnacional. Hoy en día lo que son estas instancias, para nosotros las instancias interamericanas. Y un gran jurista mexicano que a veces no creemos en nosotros, perdónenme la expresión, yo creo que deberemos ser ni chauvinistas, ni odiar el extranjero, no, sino que buscar el justo medio que buscó siempre Aristóteles, que fue don Héctor Fix-Zamudio, que anda a andar por los 100 años, hay que festejarle casi como la Constitución, casi los 100 años a don Héctor, que generó la jurisdicción constitucional local.
con la sorpresa de que quizás México ha evolucionado lento a comparación de, por ejemplo, en el caso argentino con las provincias. ¿Y a qué viene esto? Que en muchos países se hace un ejercicio a la inversa. Por ejemplo, la Constitución argentina es la constitución más vieja de América Latina. Nosotros siempre tenemos el argumento de que la Constitución mexicana de 1917 y estamos aferrados a un proceso abrogatorio que en este momento sería terrible, y es una Constitución de 1853-1860, cuando se reincorpora en 1860 la provincia autónoma de Buenos Aires. Pues esos argentinos que no todos son sencillos, pero sí hay muchos. De veras, no es fuera de broma, a veces somos más pesados nosotros, digo en mi caso, es increíble que trabajan muy bien en equipo, de verdad. Van a ver, ahora que hagamos una sinergia, cómo van a ir muchos expositores argentinos que aportan mucho como los mexicanos. Nos encontramos que en esa Constitución, en el artículo 43, se establecía muy claramente cómo la Constitución nacional era realmente el piso y jamás el techo. O sea, ese principio pro persona que nosotros hoy pensamos que lo incorporamos del derecho internacional de derechos humanos, viene de estructuras internas de derecho nacional, en el caso argentino, estoy hablando de 1853. Y ellos concebían cómo la Constitución nacional era ese piso. Y se dio mucho después cuando surgió el juicio de amparo. Surgió, cada quien tenía a nivel regional, a nivel de las provincias, una regulación del amparo, un amparo local, que en muchas ocasiones otorgaba mayores beneficios a las personas y era el que se aplicaba. O sea, no había una competencia, un choque, un manejo jerárquico para que en un momento dado se dijera, este es el que tiene que aplicarse. Y entonces en muchas provincias se hicieron ejercicios y viendo qué bien funcionaba ese tema, ¿qué sucede? Que lo incorpora la Constitución Nacional. Yo me llevé pues una sorpresa grata, ahorita les voy a decir por qué, porque nosotros tenemos que hacer un análisis de 3 puntos en las constituciones. El primer tema, lo que es la organización, que ustedes entienden el tema de la organización, la estructura, cómo funcionan, vincular estructuras con funciones, etcétera. El tema de las limitaciones, que es precisamente los derechos fundamentales, que son las implicaciones de límites al poder. O sea, la esencia misma de las democracias es precisamente evitar la arbitrariedad, que ese es uno de los temas más complicados. O sea, hablamos de democracias reales, no de proclama, ¿no? Y una tercera, que es la justificación, el que haya objetivos o finalidades que estén vinculados y que evidentemente, reitero, sean totalmente obligatorios, vinculantes. Si ustedes recuerdan, cuando en varias de las constituciones, que fue la primera en el mundo de corte social, la de 1917 de México, que luego permeó la de Weimar, la rusa del 19, la española del 31, pues eran programáticos, ¿sí? O sea, eran dependiendo las capacidades del Estado. Ahora, todos los derechos son fundamentales y todos son totalmente vinculantes. ¿Qué ha sucedido en todo este tema? Ustedes han escuchado mucho este tema del control de convencionalidad. Y luego nosotros pensamos que esa parte la tenemos que buscar como el concepto de democracia en muchos de los países de América Latina en el área de ciencia ficción. No es así. Fíjense que es muy interesante porque, contrario a lo que muchos piensan, incluso los estudiantes en los planes de estudio, que dicen, es que voy a tener que ver todos los tratados y es un mundo, y se angustian y se desesperan. No, es algo maravilloso. Porque ¿cuáles son las características del constitucionalismo latinoamericano? Son constituciones código, constituciones así, terribles, o sea, gruesísimas, con un catálogo de derechos fundamentales extraordinario, fuera de serie. Son estados en los cuales existen violaciones constantes de derechos fundamentales. Y luego, mecanismos totalmente ineficientes para hacer efectivos esos derechos fundamentales. Dice la doctrina argentina, en el caso concreto, el más grande constitucionalista, don Néstor Pedro Sagüés, que se convierten en derechos imposibles, en derechos que están plasmados simplemente por algunos procesos de demagogia, procesos de gente que ilusiona a costillas de tener logros políticos, ¿no? Cuestiones de que haya gente que tiene buena voluntad pero no conoce las necesidades y las realidades para poder seguir las cosas, o lo que nosotros denominamos plagios constitucionales, es decir, figuras, institutos, normatividades que las traemos de otro país, cuando a final de cuentas no hemos analizado si realmente queda acoplado. Digo, en el caso de las comisiones yo les tengo mucha fe, pero se necesita algo que dice específicamente en la Constitución de Quintana Roo, en el artículo 12, se necesita generar una cultura de la legalidad.
Entonces, cuando se trajo las comisiones y ahorita tenemos el reclamo de que hay que hacerlas vinculantes. No, la recomendación, no, ese es un absurdo, porque estamos viendo el aspecto de la defensa social, no jurídica del Estado. Entonces, mañana va a haber un choque de trenes, ¿sí me explico? Por eso la importancia de que haya muchos juristas preparados y muchos asesores para que a final de cuentas no caigamos en estos reclamos. O sea, lo que muchas veces pide la gente es lo que le puede ser lo peor que le causa. Acaba de estar Juan Velázquez hace que un año, ¿no? Y es un hombre de veras que yo admiro porque con una sencillez te da una lección el tipo. Y recuerdo que en alguna ocasión me dice Juan Velázquez, oye Jesús, este tema de la ley de la delincuencia organizada está súper interesante, mano. Y ya lo conozco. Le digo, ¿y qué te parece, mi querido Juan? Solo 2 puntos, 2 peros le pongo, 2 cosas le faltan. Y dice, a ver, mi Juan, ¿qué le faltan? Me dice, primero, las autoridades europeas. Ese resto. Y segundo, los ciudadanos europeos. ¿Sí me explico? O sea, el reclamo social es maravilloso, pero necesitamos generar esa cultura, ese respeto a la ley y el respeto a los derechos de los demás. Me gustó mucho ese plasmado que se hace en el artículo 11 de la Constitución, que no es común, donde dice, pues hay que generar primero la cultura de la legalidad. O sea, es un avance maravilloso y más que lo considero una constitución. O sea, eso es básico. Y en ese tema hemos avanzado. Si ustedes recuerdan, México ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿en qué fue? ¿Se acuerdan ustedes? En 1981. ¿Sí? En el 81 hace esa ratificación. Desde ese momento era vinculante, totalmente vinculante. En el 95 la jurisdicción de la Corte Interamericana era vinculante. Pero si los mexicanos no tenemos en nuestra Constitución algo, no es vinculante. Y luego ahí dice que debemos tener una vida digna y somos unos tipos reacios al contenido constitucional, no la tenemos. No, sí, esta es bravo. Entonces, aquí ¿cuál es la situación? ¿Qué implicaciones tiene? Me han dicho en muchos congresos locales, incluso a mí, junto con un gran jurista que admiro mucho, Alan Brever Carías, que fue el que generó la Constitución del 99, trabajamos el amparo contra particulares. Y les voy a decir algo con todo el respeto. Llegan asesores de una bancada, oye, este tema, le dije, maravilloso. Maravilloso. Te quiero preguntar algo. ¿Lo has analizado? Le digo a quien me dice, fíjate que es interesantísimo, es de vanguardia, sí, pero bueno, va a ser muy complicado. Porque la gente, aquí nació el amparo, se lo dimos al mundo, aquí muy cerca de con ustedes, y nació con actos de particulares, pero es maravilloso esa defensa horizontal de derechos fundamentales. Hicimos un estudio en toda América Latina, maravilloso, vimos quién lo manejaba amplio, quién lo manejaba restringido, cómo en Cuba no existía, no hay cubanos, perdónenme la expresión, porque luego decían, porque allá no había amparo, pues no había arbitrariedades, no había habeas corpus, no había detenciones arbitrarias, vivían en Disneylandia, y entonces a final de cuentas hicimos ese análisis, 40 días nos costó a los dos trabajar, es un tipo extraordinario, este tipo es un hombre perseguido por Hugo Chávez, porque generó la constitucionalidad después del golpe de Estado, es un hombre que tiene más de 900 obras, en ninguna materia conozco a alguien, y me tocó el privilegio de ser quien aprendí muchísimo de él, y al final, cuando presentamos los trabajos, me dice el asesor, me dice del Congreso, ¿y cree que esto funcione? ¿Cree que lo acepten? La verdad no le dije nada, porque estaba yo bien enojado, dije, perdónenme la expresión, no es lo que quiera la gente, o sea, realmente el diputado debe ser un hombre en conciencia que sepa qué necesita la gente, es como cuando un hijo te pide. Ordinariamente el niño no te va a pedir algo para estudiar o no te va a pedir algo que le sea útil, es algo que ni siquiera necesita y si se lo damos vamos a generar un niño muy mal ubicado socialmente, en su vida se la vamos a acabar. Entonces aquí esas veces de los reclamos sociales son sumamente peligrosos si no hay ese criterio y son donde muchas ocasiones no se apueste específicamente para temas fundamentales que puedan tener un costo político. ¿Qué vimos antes de entrar en el tema de control de convencionalidad en esta Constitución? O sea, es una Constitución nueva, o sea, es un Estado nuevo, pero me llamó la atención esa reforma del 30 de julio de 2013. Por ejemplo, cuando hablan específicamente de cuáles son los fundamentos, ¿sí?, de lo que vendría a ser el afecto de la paz social, del orden político, y empiezan con el tema de la dignidad de las personas. Eso me gustó mucho, porque quiero decirles a ustedes que el tema de la dignidad humana es un tema básico que de ahí surgen y de ahí se desplazan todos los demás derechos fundamentales. Un tema tan importante que es el elemento ideológico del derecho internacional de derechos humanos, de alguna manera es el mismo reconocimiento de esa incorporación o constitucionalización del derecho internacional de derechos humanos. Es tan importante, pero luego hay tanta resistencia del legislador que Alemania, que ustedes conocen la cultura de la legalidad,
lo tuvo que implementar constitucionalmente. El artículo 1 de la Constitución alemana de 1959 establece ese tema del control. O sea, necesitaron establecerlo para que se entendiera la importancia de la dignidad humana. Entonces, el haberlo establecido de alguna manera es el reconocer cómo todo este tema genera un bloque de constitucionalidad. El famoso bloque de convencionalidad hoy en día. Es decir, el derecho internacional de derechos humanos me vincula, porque sigue habiendo resistencias. Y si hay resistencias a nivel federal donde la misma Corte pretende ser el último intérprete y se ha convertido en el penúltimo, porque ya lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues qué maravilloso que desde una entidad federativa digan, aquí está el tema de la dignidad humana, que es el elemento ideológico del derecho internacional de derechos humanos. Y luego habla de esos derechos inviolables e inherentes. O sea, un elemento básico en este tema de la reforma es retomar esa inherencia de los derechos fundamentales. Yo como Estado te los reconozco, no te los otorgo. ¿Sí? Eso es tan importante para generar sobre todo una mínimo margen para ese proceso de arbitrariedad por parte de la autoridad. ¿Sí? O sea, tenemos que entenderlo como un elemento fundamental de que el ser humano tiene la calidad de cosas y no tiene inherentes esos derechos fundamentales. ¿Cuáles? Todos los que sean fundamentales, independientemente de las 4 generaciones que existan y de las otras más que se vengan acuñando en el paso del tiempo. ¿Sí me explico? Eso es muy importante. Y luego maneja de manera expresa el libre desarrollo de la personalidad. O sea, retoma o toma el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es básico, tan básico que fue uno de los bastiones o de los elementos argumentativos más importantes cuando se resolvió el tema del divorcio, si recuerdan, sin causa. Y luego había unos argumentos, perdón que se los diga, oye, es que, pero si la señora no se... Y luego, ¿cómo conservan la familia? Ah, no, pues sí. Y su señor sigue casado, sí, pero tengo 20 años que no lo veo. Perdón que se los diga. Entonces, ¿dónde está tu libertad? O sea, la gente debe entender y debe haber una transformación en esa situación, ¿sí me explico? Todavía hay gente muy preparada, abogados expertos con gran experticia en derecho familiar, que viene a hacer ese reclamo. Y ese artículo 3 en el tema de la personalidad, de la protección de la personalidad de las personas, fue el bastión para poder generar un criterio muy importante que hoy en día permite el que con el puro hecho volitivo, o sea, tu voluntad de no estar casado con alguien, no lo estés. Eso no implicaría una protección a la familia. Miren, con todo este ejercicio del derecho internacional de derechos humanos, el principio de proporcionalidad y el subprincipio de ponderación han sido claves. Tenemos que ser más pensantes. Tenemos que ver que siempre en este tema van a entrar en conflicto muchísimos derechos fundamentales y que al final de cuentas debemos que ponderar o establecer cuál resulta ser más importante. Por ejemplo, ahorita me preguntaban los medios de comunicación a los que siempre les he externado mi respeto y mi admiración como parte de la consolidación de las democracias en la defensa social del Estado de Derecho, del tema del matrimonio de la adopción en personas del mismo sexo. Entonces, la Corte Interamericana ya tiró la línea, que es vinculante. Ya dijo, la línea es que es convencional. ¿Sí? Yo, a título particular, en ese tema de ponderación, como también la Corte Interamericana puede en un momento dado virar hacia otro lado, porque por ejemplo hay votos razonados, votos particulares que decía Haberle que terminan siendo la jurisprudencia alternativa, o sea, votos particulares que mañana van a ser la jurisprudencia. Y entonces en ese tema yo difiero mucho, por ejemplo, de personas del mismo sexo, con toda esta conformación en el derecho internacional de derechos humanos, concibo de que es el artículo 1.1 de la Convención, no discriminación, que está plasmado perfectamente en la Constitución de Quintana Roo, ¿sí? El 17, la protección de la familia, pueden formar su familia. Pero aquí ya puede colisionar esos dos derechos con el interés superior del menor. La Constitución ha desarrollado el tema o lo tiene constitucionalizado, igual que el artículo 4 de la Constitución, el interés superior del menor. Y ahí vienen algunas opiniones muy sencillas de su servidor. Si se fijan, dicen, el interés superior del menor. Ese tema no surgió ni siquiera de una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Surgió de una opinión consultiva, que es la 17. Una opinión consultiva bajo solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí no surgió un principio, surgieron 4. Ese interés superior del menor, es decir, hay muchos aspectos como el caso de la convivencia con los padres, que no es un derecho de los padres, es un derecho del menor.
¿Están de acuerdo? El derecho del menor. Pero surgieron 3 principios más de esa opinión consultiva. Imagínense que ustedes como legislatura digan, vamos a analizar a profundidad ese tema y vamos a ver los otros principios que surgieron, que fueron 4. Es la 17. Por ejemplo, el menor como sujeto de derechos. Directamente como sujeto de derechos. La defensa integral de los derechos del menor, integral en todos los aspectos. Y el principio de especificidad, que debe ser visto el menor como un grupo vulnerable. ¿Y qué implicaciones tiene? ¿Vieron la transformación en materia penal? De un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio, que es el símil del dispositivo. En materia de amparo fue a la inversa. Se está yendo de un sistema dispositivo, que es el símil del acusatorio, a un inquisitivo, donde el juez es un pretendiente porque se trata de defender y proteger derechos fundamentales. Aquí, independientemente de la materia que sea, si está inmerso un menor, se transforma en automático el sistema. Igual en materia penal, en la materia que sea, porque con ese principio de especificidad, al ser concebido como un grupo vulnerable, debe de actuar oficioso y debe de operar el principio de dirección judicial del proceso. Fíjense qué interesante. Entonces, imagínense que la legislatura, después hagamos alguna plática, hay un compromiso que tenemos, primero aclaro, la Academia Mexicana de Derecho, todo lo que haga no va a tener un costo. Porque esa es parte de la forma en que tenemos que trabajar. No hay muchísima gente muy valiosa. A mí me mandaron que soy el peorcito aquí, va a hablar con ustedes. Pero imagínense toda la gente que hay ahí, y que por ejemplo aquí está presidiendo mi amigo Hassan, pues lo que podemos hacer juntos, intercambiando ideas. O sea, ese punto donde haya una transformación, porque evidentemente ustedes han visto cómo hay un reclamo social en cualquiera de los temas, ¿no? Pero imagínense en el tema de los menores, que ya se estableció ese interés superior del menor, que constitucionalmente podamos ir más allá. Y alguien puede decir, oye, pero no lo plantea la Constitución. Y hay algo muy interesante. Hay un tema que poco se maneja, que les recomiendo mucho, que se llama imprevisión constitucional. Es decir, lo que deja de plasmarse en una Constitución, que posteriormente para los operarios pueden complementarlo, que puede ser voluntaria o involuntaria. Muchas de las ocasiones cuando es voluntaria, se deja así, o sea, no se plasma porque a lo mejor el tema no se ha desarrollado. O no se plasmó porque en ese momento no se había dado, por ejemplo, por hechos nuevos. O porque cuando se deliberó a lo mejor hay muchas diferencias y no se llegó a nada. O por errores, que puede ser también que se dé por inexperiencia o inexperticia por parte de algunos los que ustedes me digan. Y entonces aquí da una oportunidad grande para los operarios. Pero siendo sincero, uno de los gravísimos problemas en los nuevos sistemas, perdón que se los diga, es el tema de la formación de los operadores. Es una realidad. Y entonces, si dejamos en esos puntos que son medulares, contemplado constitucionalmente esos temas, yo creo que podemos lograr sobre todo lo que debe de lograrse a través de una Constitución, que es una ley fundamental, y cualquier otra legislación, que es no crear una realidad, sino regularla, que es el objetivo ideal, y hacer una regulación adecuada a las necesidades de esa sociedad que va cambiando todos los días, pero que hoy el legislador está muy comprometido aquí y en muchos de los lugares que he visto generalmente hay mejores perfiles, incluso de los mismos diputados, de los mismos senadores y de la gente que son los asesores. Entonces, a mí me gustó mucho ese armado del artículo 12, esa reforma que se vino a dar, esa adecuación que se hizo con ese poder de reforma, y que se respeten los límites formales y materiales de la reforma en el tema de estos procesos, pero sobre todo de respeto a valores y manejos axiológicos que deben siempre de seguirse. En este mismo tema se toman los elementos que se dan en el artículo 1 de la Constitución, en esta Constitución local. Es decir, se hace un análisis de los puntos medulares, la universalidad, ¿no? Es decir, todos somos titulares de derechos fundamentales sin ningún tipo de discriminación, ¿sí? Que hay una interdependencia. No podemos concebir un derecho sin el otro, todos están vinculados, hay una vinculación total de todos ellos. Cuando entren en conflicto viene la manera en que los vamos a ponderar para ver cuál va a prevalecer en un caso en específico, la indivisibilidad. ¿Por qué la indivisibilidad? Porque los derechos fundamentales se establecen por generación conforme fueron surgiendo en el tiempo, ¿sí me explico? Ustedes vieron los de primera generación, de corte liberal individualista, que surgen como producto de la Revolución Francesa, los de segunda generación que surgen con la Constitución del 17 en México, los de tercera generación que surgen en Francia con la corriente sobre todo checa, con Karel Basak, que son derechos difusos, colectivos, individuales, homogéneos, que hoy están manejando el derecho al medio ambiente, etcétera, y los de cuarta generación,
del desarrollo científico y tecnológico, pero no son como las velocidades, mete cuarta antes de la primera, todos son derechos fundamentales y sobre todo hoy, todos son totalmente vinculantes y exigibles al Estado. Entonces debe haber los mecanismos para hacer exigible esos derechos, o sea, el establecer los mecanismos de una manera, yo decir, trabajar muy bien un amparo local en cada una de las entidades federativas sería algo fundamental y clave hoy en día que estamos pensando que se está colapsando el Poder Judicial Federal. Entonces, la jurisdicción constitucional local tiene, sobre todo, hay una gran tarea y un gran compromiso con la sociedad de generar mecanismos para, sobre todo, lograr esa efectividad con temas básicos como es evitar dilaciones indebidas que se están dando. Tú prometes un amparo hoy con base al artículo 17 y te lo resuelven en 1 año y medio. Perdón, o sea, como que es paradójico, ¿sí me explico? Y con todo esto, generando sobre todo, yo diría en su momento, en la mayoría, es una de las propuestas que algunos ya lo tienen, una verdadera sala constitucional, podrías generar muchas cosas interesantes en este tipo de temas. Entonces, este tipo de plasmados que se están haciendo son importantísimos, pero yo les comentaba, por ejemplo, está el tema de la progresividad, de las características que también se plasma en ese artículo 12 de la Constitución local, que es decir, cada vez tienes que buscar que haya mayor efectividad y esos derechos sean más reales para la ciudadanía. ¿Sí? Pero hay un aspecto y una característica que a veces no se concibe y que debe de plasmarse, que es la irreversibilidad. Es decir, el derecho fundamental es irreversible, o sea, debe de cumplirse forzosamente y no debe permitirse la arbitrariedad. Y ahí es algo muy importante que hoy se ha dado en los avances del constitucionalismo federal. Muchos no han visto cómo quedó el artículo, ahora que puedes manejarse temas, el tema de la Ley de Seguridad Interior y estos temas que están en desgaste muy fuerte, cómo se está manejando de manera específica la suspensión de garantías, que también ahí señala, es bien interesante, en esta Constitución se establece como en el bloque de constitucionalidad, que con la normatividad constitucional y lo que se deriva, pero con los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, se establezca de manera específica el tema de que vaya a haber suspensión o restricción de derechos fundamentales, que ahorita les voy a decir cuál es la guía ya en la práctica del derecho internacional de derechos humanos y qué ha hecho la Corte o cómo se ha pronunciado ahí la Corte. Pero en este tema de reversibilidad es tan importante que el artículo 29 constitucional, en el tema de suspensión de derechos fundamentales, se plasmó directamente el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hagan un ejercicio de confrontación. Y dice, caray, pues sí es cierto, y nunca nos vimos, ni dieron información en el tema, ni nada, y a veces no lo sabemos, porque hay derechos de núcleo duro. Y entonces sería muy interesante que se plasme de manera específica, de acuerdo a ese artículo 27, cuáles son los derechos de núcleo duro que siempre serán intocados, que no pueden moverse hacia ningún lado, porque en muchas sociedades, en muchos países como en América Latina, pues luego te restringen el amparo. En esta Constitución, si ustedes también se me hizo interesante, se plasma ese derecho a la protección y garantía del derecho a la vida. Pero ya es muy interesante plasmar todo el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el tema. ¿Qué significa esto que vi en estos grandes avances, que de veras me maravilló? Que la Constitución de ustedes se empezó a adecuar, pero no nada más a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino en derechos de segunda generación, se metió realmente, quien lo hizo, quien trabajó todo el tema, los felicito, porque le metió también duro a un protocolo poco conocido que se lo recomiendo mucho, que es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se denomina, es el protocolo de San Salvador, y le metieron muy duro, aparte del Pacto de Derechos de Segunda Generación, en derechos de segunda generación. O sea, me gustó eso, porque a final de cuentas es todo un bloque de derecho internacional de derechos humanos y lo trabajaron. Pero ¿qué tal si esas cuestiones que quedaron un poco pendientes se pueden trabajar, no? Algunos puntos que podemos referenciar después en pláticas. ¿Qué implicaciones tiene la convencionalidad y hasta dónde es vinculante? Si alguien me dice, viene la reforma, por ejemplo, viene este problema, pues pide una opinión consultiva a la Corte Interamericana y te quitas de problemas. Busca los contenidos de la... ¿Hasta dónde es exigible? ¿Hasta dónde es obligatorio? Este concepto, acabamos de estar que se integró con nosotros don Sergio García Ramírez y que ya no me reclamó, gracias a Dios. Decían que lo había creado don Sergio, en el sistema interamericano efectivamente lo creó don Sergio. Pero fíjense que analizando con algunos equipos que hemos hecho con algunos juristas europeos, no surge en el sistema interamericano. El tema del control de convencionalidad increíblemente surge en Europa, con los franceses,
Generalmente, como allá hay sistemas parlamentarios, el control de constitucionalidad es muy diferente a lo que nosotros concebimos. Y ellos, generalmente, el mismo sistema de la Comunidad Europea le ponen muchos frenos. Ya vieron lo que hicieron los ingleses y hay mucha resistencia en la jurisprudencia de cada uno de los países. En Francia no. La Constitución francesa es de 1958. El artículo 55 establece cómo el Estatuto de Roma está por encima de los contenidos de la Constitución. Y entonces hubo sentencias que fueron 2 sentencias en 1975 y una en 1989, 2 sentencias, una del Consejo de Estado, 2 del Consejo de Estado y otro de la Corte Constitucional. La última fue la gran referencia, es el caso Nicolo, que fue por parte del Consejo de Estado francés, y ahí estableció cómo el tratado y los tratados de derecho internacional de derechos humanos están por encima de la Constitución. ¿Qué implicación tiene el control de convencionalidad? Interesantísimo. A los que ya no somos muy jóvenes, como es mi caso, me dicen, ¿qué tan joven eres? Bueno, pues mi hijo el mayor está en el doctorado, pues ya para qué alego. Ya está un ruco los pastores. Entonces, nos costó trabajo y fue complicado. Yo creo que este criterio de apertura de estas nuevas generaciones nos puede ayudar muchísimo. Significa que se debe hacer un ejercicio de cotejo entre el derecho nacional y el derecho internacional de derechos humanos y desaplicar el derecho internacional que contravenga el derecho internacional de derechos humanos. En el sistema interamericano surgió a partir de votos razonados, es decir, de votos disidentes. En el primero fue el caso Mac Chan contra Guatemala, en 2003, lo hizo don Sergio García Ramírez, don Sergio García Ramírez. Bueno, en 2004 vino un caso Tibi contra Ecuador, y luego por ahí Vargas Areco contra Perú, un tercer caso. Entonces, la primera sentencia de la Corte Interamericana que ya lo resuelve como tal, no como un voto razonado, es decir, esa jurisprudencia alternativa donde se convierte el voto razonado en jurisprudencia, fue un caso precisamente contra Perú que tuvo muchísimas sentencias condenatorias en el régimen de Fujimori y que estableció inicialmente en el caso Almonacid Arellano, fue contra Chile, el caso Almonacid Arellano contra Chile estableció que debería hacerse ese examen de confrontación exclusivamente el Poder Judicial y lo manejaba discrecional, no obligatorio. ¿Sí? Unos meses después, esto fue en febrero, en junio, hubo un caso, el caso peruano, fue trabajadores cesados del Congreso contra Perú, establece que es obligatorio para los órganos del Poder Judicial, ya lo establece obligatorio por primera vez. Surge una tercera sentencia, ¿sí? Una sentencia contra México, en el caso Cabrera Montiel, donde dice que es contra jueces, magistrados, retomando que los magistrados en América Latina son los ministros. Es decir, los ministros mismos no están exentos del control de convencionalidad. Los mismos ministros no están exentos del control de convencionalidad, contrario a lo que se dice. Es complicado, ¿no? Es cuando tienes todo el poder y te dan llega en él y te lo disminuyen, ¿sí? Surge una cuarta sentencia en un caso Hellman contra Uruguay, donde establece que ya todos los órganos del Estado, todos, absolutamente todos los poderes, están obligados al control de convencionalidad. Y luego 2 sentencias novedosas modelaron ya este tema. Hubo una sentencia muy interesante que fue la sentencia Mendoza contra Venezuela, que estableció que la interpretación judicial, la interpretación administrativa y los derechos fundamentales se deben de interpretar conforme al derecho internacional de derechos humanos. Y una última sentencia que fue la Santo Domingo contra Colombia, que estableció que el control de convencionalidad en sede interna, o sea, el difuso que nosotros conocemos, es un control preventivo y que entonces si no entiendes como Estado cumplir tu responsabilidad de derecho internacional, viene un control complementario que es el que ejerce de manera abstracta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, se te deja una gran posibilidad. ¿Qué alcances tiene el control de convencionalidad? Para que ustedes lo vean. ¿Qué pasa si es con relación a la Constitución Federal o Nacional? ¿Qué pasa si es específicamente contra leyes que derivan de la Constitución? ¿Qué pasa si es contra sentencias firmes en derecho interno? ¿Y qué pasa si es con relación a la jurisprudencia? ¿Qué dice el sistema interamericano para que vean esos alcances? Donde el sistema interamericano se genera con esa jurisprudencia que acabamos de ver y de acuerdo al artículo 1.1 de la Convención Americana, donde los Estados partos deben respetar, pero aparte garantizar la efectividad de derechos fundamentales, y el 2 que dice que debes de adecuar tu derecho interno al derecho internacional de derechos humanos. ¿Qué pasa?
Cuando se trata de una constitución y alguien dice, no, espérame, la supremacía, la soberanía es intocable, ¿cómo? ¿Verdad? O sea, como que nos causa miedo, ¿no? ¿Qué ha resuelto la Corte Interamericana? Bueno, que viene una colisión muy interesante entre la supremacía constitucional y el derecho internacional de derechos humanos. Y vienen varias sentencias. Hubo una sentencia que fue la última tentación de Cristo contra Chile, donde en la Constitución chilena, en el artículo 19, párrafo 12, se establecía la censura previa para poder exhibir cintas cinematográficas. Y entonces la Corte resolvió que esa parte de ese párrafo 12 de ese artículo 19 era inconvencional, contrariaba al artículo 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y entonces obligó al Estado chileno a segregar ese párrafo de su Constitución, lo que hizo el Estado chileno. ¿Sí me explico? O sea, se erige como legislador negativo, o sea, es un aspecto muy importante. Hay una colisión. ¿Qué pasa cuando se da con leyes reglamentarias? Pues viene el tema de un choque entre el control de constitucionalidad y la oposición al principio de objeción contra mayoritaria. Es decir, de la rigidez de la norma, del mismo control de constitucionalidad. Si tengo mecanismos internos y no lo lograste, ingresa el sistema interamericano a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien que se encarga de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de acuerdo a la opinión consultiva número 3, de que cualquier norma e incluso iniciativas de ley están sujetas a este control, incluso a ese famoso control previo. ¿Qué pasa cuando hay una cosa juzgada? Una sentencia firme se transforma totalmente a través del sistema interamericano. Ya el tema de la seguridad jurídica, que era el objetivo de la cosa juzgada de acuerdo al planteamiento kelseniano, en el sistema interamericano es rebasado, y el tema de la justicia es el que se pondera. Y entonces ya no existe la cosa juzgada formal y material del sistema interamericano, colisiona, y entonces sentencias firmes quedan sin efectos y dejan de producir efectos jurídicos, son nulas totalmente. O sea, ¿cómo se transforma? Es decir, se pondera el tema de la justicia, el de que no existan violaciones a derechos fundamentales. El caso, por ejemplo, peruano, que han sido de los que más han ajustado sus constituciones al sistema interamericano, generaron el amparo contra amparo. Y alguien puede decir, oye, pero es un círculo vicioso. No, evidentemente hay gente muy preparada, de verdad han trabajado muy bien. En Perú acabo de estar, y en un ejercicio demócrata, 20 y tantos jueces y magistrados que no aplicaron el control de convencionalidad fueron suspendidos. Y a México a veces si lo aplican, no digo que pueda pasar, pero puede pasar. Oh, ya les dio risa. Bueno, es que así es esto, ¿no? Pues puedes irle entrando poco a poco a este tema. ¿Y qué pasa en el tema de la jurisprudencia? Hay una tesis de la primera sala, que es la 64/14, donde te cierra la opción de que la jurisprudencia pueda objeto de este control de convencionalidad. Totalmente inconvencional. ¿Sí? En ese sistema, en la colisión, ¿qué colisionan? La interpretación por parte de las Cortes Supremas, salas constitucionales, tribunales constitucionales, contra la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde debe de ponderarse, y el órgano de cierre en materia de interpretación es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, están plasmadas todas las opciones, y esto da una gran posibilidad al legislador, no nada más federal, sino al legislador local, de generar ese proceso tan importante que puede implicar el hacer una adecuación al manejo del control de convencionalidad. Muchísima gente se asusta. ¿Cómo se ha venido modulando en México el tema? ¿Recuerdan ese famoso caso Radilla Pacheco? Que dicen, todo el mundo pensamos que es donde surgió el tema de control de convencionalidad. Ahí surgió el control de convencionalidad en el tema de interpretación conforme. ¿Sí? O sea, que es totalmente diferente. ¿Y qué sucede en ese tema? Lo toman en México, en el expediente C912/10 varios, bromean mucho en ese tema, bromean mucho, dicen que llega con medios diplomáticos, y ya cuando le llega el presidente, no, esto es de la Corte, mándeselo al presidente de la Corte, y que como que todo el mundo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? La verdad, porque algo novedoso. Le tocaba hacer todos los trabajos a la ministra Margarita, que es una mujer súper estudiosa, pero igual no le gusta tanto el tema, y por azares de destino creo que le iban a entregar un premio, que es una mujer muy brillante, no estuvo, y le tocó hacer muchos de los trabajos al ministro José Ramón Cosío. Y entonces permitió, no digo que no lo hubiera permitido, porque luego le llega a la ministra y ya no le caigo bien, pero permitió aquí ir incorporando todo este tema de manera real. Surgieron varias tesis. La 65/11, que establecía cómo todas las sentencias donde México fuera Estado parte eran vinculantes. ¿Cuántas son? 8, ¿eh?
nada más. Y luego viene la 66 diagonal 11, las sentencias donde México no se ha estado parte, o sea, no ha sido el condenado, son un criterio que se deja al arbitrio, que en América Latina es muy complicado, o sea, un criterio orientador, muy complicado en América Latina, ¿sí? Sobre todo porque hay temas que se están trabajando y que bueno que ha mejorado para la magistratura constitucional, que es básico en las democracias, que es la independencia, ¿sí? Entonces, y la imparcialidad y todos esos temas. Entonces, aquí fue muy interesante. Luego hay una que se le recomiendo mucho, que es el 68 diagonal 11, que es donde se maneja el bloque de constitucionalidad y convencionalidad, que dice que ese bloque lo constituye la Constitución, las leyes que derivan de ella, el derecho, o sea, todo lo que es el derecho internacional de derechos humanos en normatividad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, protocolos, etcétera, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones consultivas. Las opiniones consultivas han dado muchas respuestas muy importantes. ¿Se acuerdan del caso de Florencasés? México ha pedido solamente 2 opiniones consultivas. La 18, ya vieron que con las 17 surgió el tema del interés superior del menor y demás, que fue como complementaria para trabajadores menores de edad y fue como ratificar lo que había dicho el anterior. Y la 16, que era en relación a que si no hubiese constancia de una asistencia consular al extranjero, si podía constituir una violación al debido proceso de ley, y la línea la tiró la Corte Interamericana en ese sentido. Yo creo que la resolución, perdonen que se lo digas, fue totalmente ajustada a derecho, porque hubo una sobreinterpretación que es propia del Estado Constitucional Democrático en su evolución. Si ustedes recuerdan, 3 instancias, excepcionalmente el recurso de revisión en materia de amparo directo, para nada más aspectos de análisis de constitucionalidad, y quedaba intocado el contenido, y ahí el juez pretorianamente, jurisprudencialmente fue más allá, y es válido y es necesario en el Estado de Derecho que vivimos. Qué bueno que está el presidente del tribunal. Ha habido ejercicios impresionantes que han surgido cosas interesantísimas. Quiero de una vez quiero dejarles esta obra para la biblioteca. Es una obra que coordiné con españoles, con argentinos, y viene un tema, igual se lo voy a hacer llegar al presidente del tribunal, de autonomía procesal constitucional, o sea, lo que es la autonomía del poder judicial para poder ampliar la periferia de derechos fundamentales y en procesos constitucionales, y se han logrado cosas increíbles a través de tribunales constitucionales. Por ejemplo, en el caso de derechos fundamentales, en Colombia, el derecho a la salud no estaba establecido en la Constitución, que es una cuestión de 1993, y el Tribunal Constitucional este derecho de salud lo vinculó con el derecho a la vida misma y lo declaró constitucional en base a interpretación. Y en el caso de los procesos constitucionales hubo 2 casos excepcionales en la historia de América Latina. En el caso concreto de Argentina, Argentina creó su amparo jurisprudencialmente y lo modeló jurisprudencialmente. Sí, o sea, no digo que estuvieran políticos o diputados así como Carmen Salinas, que a veces le da sueño, no, mejor que se quede dormida, no, ya quedaste dormida. En 1957, a través de una sentencia en el caso Ángel Siri, creó su amparo, porque no se había legislado. Un año después, en el 58, creó el amparo contra particulares para Argentina y para el mundo, no existía en la sentencia Samuel Cot. Y unos años después, en el caso Catán, una matanza de ballenas, en 1993 creó el amparo colectivo. Y en el caso de República Dominicana creó su amparo jurisprudencialmente, pero no lo hizo con derecho interno. Los argentinos lo hicieron con base al artículo 43, el establecer, tener los límites y que tendrías que buscar los mecanismos de defensa de derechos. Ellos lo crearon con base a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece la tutela judicial efectiva referida al amparo interamericano. Entonces, todos este tipo de ejercicios en México se han complicado. Si llega un magistrado local, federal, y hace un ejercicio, es que esto no estaba contemplado. O sea, estos temas implican que esa cultura de la legalidad a la que se le da mucha fortaleza en la Constitución de Quintana Roo no se ha venido entendiendo. Esos son temas sumamente importantes. El control de convencionalidad hoy en día implica darte la posibilidad como Estado de ajustar todos tus actos de cualquiera de los poderes. Y en el caso del Poder Legislativo es un grandísimo compromiso, perdón que se los diga. ¿Por qué? Porque el derecho internacional de derechos humanos no sustituye al derecho nacional, pero se complementan.
Y ya vieron que en ese manejo jerárquico está totalmente por encima del derecho doméstico. Y entonces yo agradezco mucho, presidente, y a varios de los diputados que están presentes, porque ese ejercicio no es ni demagogia, ni generar castos de utopía, ¿no? Porque también es uno de los procesos de la utopía, el que cree que puede hacer, vamos a ser a México campeón del mundo, mira, si fumas eso, no, tranquilo, espérate, ¿no? Pero en buena onda. Sí, tiene el mismo asesor aquel del uso lúdico de la marihuana que decía, ¿verdad, diputado? Que era un unicornio anaranjado. No, no es cierto. Entonces aquí la clave es que es el momento de ajustar las normas. Es el momento, por ejemplo, cuando vino este debate de la Ley de Seguridad Interior, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp para estar trabajando los temas. Y en muchos países no lo tenían, este tema. O sea, no lo manejaban, había muchas deficiencias de ver. Había quien decía, los españoles me decían, está correcta la ley. Y empezaba un gran debate. Y nos encontramos que en ese tema de la Ley de Seguridad Interior, el problema muchas veces es el planteamiento, el manejo teleológico de la norma que le llega a la sociedad civil. Primero, si estás manejando un estado de excepción, manéjalo como tal, como un estado de excepción, no una norma de otra naturaleza. Está el artículo. El estado de excepción no es al contrario, es constitucional, tiene un principio de legalidad, un principio de proclama donde los estados del sistema interamericano, la Secretaría de la Organización de Estados Americanos están vigilantes de que se den las cosas. Pero si tú me argumentas que el ejército, las fuerzas armadas, primero te justificas con lo que dice la jurisprudencia. Luego me platicas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso Zambrano de que el ejército o las Fuerzas Armadas pueden realizar funciones de seguridad pública. Pero luego me dices que, justificándome todo eso, que lo que haga el ejército no va a ser considerado funciones de seguridad pública, pues como que no hay credibilidad al proceso y el miedo es por el desconocimiento de los temas. Si hay jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ya le creen más que a la Corte Mexicana, perdón, pero es la bronca. Sí, no, si hay una que dice que efectivamente lo puede hacer de manera excepcional, proporcional, las características, lo justificas con el sistema interamericano. Entonces, esto implica que esta Constitución en lo personal vi grandes avances. Se tomó el tema, yo les decía uno de los temas ahorita que los medios platicaban, el tema de la igualdad. Y a mí, ahí sí me gustaría que no lo dejáramos abierto, que ha permitido muchísimos conflictos. Si ustedes lo analizan, el tema de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, por ejemplo, en el tema de custodia ha generado un grandísimo problema. Porque se lleva el esposo, nos llevamos los esposos, que no somos ardillas, que terminamos al muchachito y de una manera consciente, prudente y de una manera responsable decimos, me llevo a mi hijo, yo lo quiero, déjaselo, doy a mi mamá para que lo cuide. Y lo llevamos, y la mujer angustiada sabiendo, va y reclama a su hijo en instancias judiciales, y le dice, no te puedo dar la custodia provisional porque el artículo 24 de la Convención establece de manera categórica, igual a la jurisprudencia, que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Y luego le dices tú, ¿qué hago? Te vas al protocolo adicional de San Salvador, te metes al artículo 16, que también es parte de todo este bloque de constitucionalidad, y te dice que originalmente no le puedes quitar nunca el hijo a una madre, salvo que se acredite que la convivencia, en lugar de ser importante para el menor, le pueda gestar un aspecto contrario a la esencia misma de la convivencia. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces esa igualdad, a veces esos puntitos que dejan al aire para que el operador aquí judicial, en muchas de las ocasiones hay muchos muy preparados, pero también hay algunos que de verdad tienen un criterio absurdo o están muy empapados de algunos prejuicios, podamos poner una línea. En ese tema de la igualdad se podría trabajar muy interesante, algunos temas a platicar, pero reitero, los contenidos son de un gran ajuste a todo el tema del sistema interamericano. Esa reforma del 30 de julio de 2013 a mí me dio un muy grato sabor de boca, se metió a los pactos, se metió al tema del protocolo adicional, se metió a otros muchos temas, pero hay alguna asignatura pendiente que podemos trabajar y sobre todo entender que el generar el control de convencionalidad sí erosiona temas que ya tenemos nosotros a veces muy casados y a veces como sacros, como es el caso de la soberanía, de la supremacía constitucional, del poder originario, totalmente. Pero yo les aseguro que si ven cada uno de los temas en el sistema interamericano se van a quedar maravillados por los alcances. O sea, es impresionante los alcances que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la jurisprudencia de las opiniones consultivas, que han generado históricamente verdaderos actos de justicia. Yo les puedo decir, por ejemplo, en el caso de Fujimori, generaron estas famosas leyes de autoamnistía, y en esas leyes de autoamnistía, evidentemente se cubrían ellos y sus secuaces. ¿Qué sucedió? Se fueron al sistema interamericano, declararon la nulidad
y la falta de producción de efectos jurídicos, y ahorita Fujimori tiene muchos años allí, ¿en dónde? Estaba en Callao, en una cárcel, ahora ya acaba de dejarlo, pues está la hija ahí, Keiko, en prisión, ¿sí? Y entonces, a través de este tipo de temas se logran muchísimas cosas y lo van a tener absolutamente en todas las materias. El sistema interamericano, por ejemplo, la Corte Interamericana da al tema del debido proceso de ley una gran importancia, pero por ejemplo toca temas como lo que es la justicia militar, las consecuencias ulteriores de la libertad de expresión, el tema de las ejecuciones extrajudiciales que algún día pueden venirse a México, la tortura, acá que le toca aquí al presidente de la comisión estar trabajando todos esos temas que algún día que se dé la tortura en México tengamos que trabajar, ¿verdad, presidente? Y entonces todos estos temas son de los que más literatura hay en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Yo pensaría que si después me da la oportunidad, presidente, y en el Congreso podemos hacer algunos talleres de trabajar en relación a todo lo que se puede generar en relación a esa actualización en el tema de hacer compatible y esa obligación que te establece el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para adecuar el derecho interno al derecho internacional de derechos humanos. Somos un país con muchas complicaciones, con un manejo multicultural, donde el pluralismo muchas de las ocasiones se complica, donde hay algunas que ahora cada vez se ve menos, pues veo yo las legislaturas que trabajan con mayor armonía, pero que a final de cuentas estamos dispuestos a la apertura, al criterio de apertura, y eso nos puede permitir generar esa adecuación que se necesita en la normatividad, en las constituciones locales, en la Constitución Federal y sobre todo el manejo complementario del derecho internacional de derechos humanos, para que el día de mañana no suceda lo que en su momento dijo Ferraioli, que era lo más terrible que podía darse, que era una verdadera falacia garantista. Muchísimas gracias. Presidente, muy simbólico. Es una obra que sacamos en América Latina hace algunos meses, donde se tocan sobre todo el análisis de algunas constituciones y algunos temas muy importantes de cómo se ha alterado el análisis del derecho internacional de derechos humanos. Ahí, por ejemplo, escribe el expresidente del Tribunal Constitucional de Perú, el asesor de la Corte Constitucional de Colombia, y Jaime Arturo Verdín, que es un hombre muy talentoso que toma el tema del control de convencionalidad y pues tiene un carguito ahorita, es el jefe de investigación de Eduardo Ferrer MacGregor, y de hace equipo con nosotros. Entonces, muy simbólicamente, presidente, agradezco primero las atenciones, gracias por recibirnos en el Congreso. Yo, para que no me echaran carrilla y no afectaran el tema de la dignidad del artículo 10 de la Convención, no quise hacer más que una conferencia, no decir, no es diplomado, aguante, pero si nos dan la oportunidad después de hacer algún equipo y trabajemos como lo tenemos que hacer los abogados de la mano, no es que la imagen que se tenga de nosotros, es el compromiso social que tenemos desde nuestras casas, desde las universidades que nos formaron, desde los amigos que tenemos, sobre todo el principal destinatario, que son la sociedad civil, que está tan lacerada y tan golpeada, y que podamos trabajar con nuevas generaciones, pues vamos a estar trabajando de la mano, y es un privilegio, presidente. Muchísimas gracias. Invitamos al diputado presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, así como al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, licenciado Antonio León Ruiz, y a los diputados que nos acompañan, pasen al frente, por favor, para hacer entrega de un reconocimiento al doctor José de Jesús Naveja Macías. Gracias. Pues recibe estos reconocimientos, doctor. Gracias por darnos a instruir, sobre todo a los que ejercen el derecho y a los que legislamos. Además, aquí hay los padres magistrados, los titulares de los órganos autónomos, pobres estudiantes, como bien se dijo, y para nosotros es un gusto, pero también es una alta responsabilidad de poder generar este conocimiento a través de los doctores de la materia, como se dice, y pues como legisladores no somos necesariamente especialistas en las diferentes materias, sino que finalmente nos vamos rodeando de gente que sí sabe y tratamos de entender, como tú bien lo dijiste, la necesidad del ciudadano para poder nosotros normar y contener en las disposiciones que vamos aprobando día con día esa realidad particular que vive nuestro Estado
de Quintana Roo. Quiero también agradecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Quiero invitar aquí al frente a la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, si nos puede acompañar. Organismo autónomo recién creado y que bueno, finalmente, gracias presidenta por acompañarnos, qué bueno que fue del interés de todos ustedes, qué bueno que pudieron acompañarnos y recibe estos reconocimientos a nombre de los que integramos la 15ª legislatura de Quintana Roo. Y te tomamos la palabra, yo creo, lo platicaba con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues nos deja, decimos por aquí, pues nos deja picada, nos deja con ganas de seguir conociendo, de seguir aprendiendo, y será a través seguramente de los talleres que podamos en un futuro ir desarrollando, como finalmente podemos llevar a cabo todo esto que hoy nos dejas de aprendizaje. Entonces, muy contentos, muy agradecidos con tu presencia. No sé si dispusieron algún espacio para preguntas y respuestas. Me parece que sería necesario, y con eso concluiríamos este día. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, magistrada. Sí, nada más traen las preguntas y respuestas. Perdón, qué bueno que fue tan oportuno, presidente, porque dicen que hay un chiste del conferencista, ¿no? Tenía 10 años dando conferencias y terriblemente pues ya las manejaba. Y traía un chofer que tenía los 10 años con él, entonces ya no, está fácil. Entonces, como había aquel debate entre hombre y mujer en sus funciones y a veces no nos reconocíamos recíprocamente, dicen, sí, un mes vas a ser tú el conferencista y yo voy a ser tú. Y ya les decían, a ver, ya estamos aquí. Sí, ahorita volamos porque nos toca dar conferencia en el Congreso de Quintana Roo, Chetumal. Se había una conferencia, Baco, el anterior conferencista, el verdadero patrón y nuevo chofer, muy enojado y muy indignado, sobre todo muy ardido. 10 años andando con él, pues ya sabía si tenía 20, 30, 50, y entonces voltea y dice una sesión de preguntas y respuestas, y abajo se nota que se frotan las manos. Oiga, nos habló del control de convencionalidad difuso en sede interna y el control de convencionalidad en sede internacional, y dice el nuevo conferencista con un talante, y dice una inteligencia emocional, dice, qué barbaridad, vengo a Chetumal, toda la gente que trabaja en el Congreso, abogados, estudiantes de primer nivel, y luego me hacen una pregunta que hasta mi chofer les puede contestar y contestar. No, es que yo no lo traje. Pero sí. Reitero, muchas gracias, perdón, acá de este lado, gracias al maestro Kazán, es una invitación, que es presidente del capítulo en el Estado. Hola, muchísimas gracias, yo creo que es un excelente representante. Yo soy el vicepresidente actualmente, acabo de tener 4 años de presidente nacional de abogados y formamos la academia, y el presidente es Juan Velázquez. Está don Sergio García Ramírez, gente muy amiga, y reitero lo que hicimos siempre, que es la labor en esto del abogado. Hay que trabajarles juntos, ¿no? O sea, ahí no vamos a trabajar con ningún honorario ni ningún precio, nada, absolutamente nada. El único precio es poder trabajar juntos y generar unas mejores condiciones de vida para un país tan complicado, ¿no? ¿Alguien me decía? Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Osvaldo Ang, ya hace rato tuve una entrevista con usted. No. Pero bueno, quiero hacer una pregunta muy clara con respecto a nuestro país. Sí. Quien está gobernando ahora en nuestro país, el presidente de la República, ha tenido muchos problemas en su administración pública y muchos ciudadanos no están muy contentos con él y exigen la destitución de su cargo. ¿Cómo es que la Constitución Política Mexicana, en su artículo donde se les hace protestar de ley, hacer cumplir las leyes, en la cual les demanda, y el pueblo exige su destitución, cómo podría el pueblo exigirles a ellos si se aplique esa exigencia? ¿Cómo lo puede hacer uno? ¿Cómo se puede proceder? Ya se ingresaron 71,000 firmas apenas hace unas 2 semanas. ¿Y en qué tiempo puede proceder eso? Ya va a acabar este año de sexenio. Perdón que te diga, te digo algo bien importante. La democracia representativa luego empezó una bronca muy fuerte, que porque esto, y siendo sinceros, a veces nos mata a los latinoamericanos el fundamentalismo. No tengo nada en favor del presidente, lo digo en general. Evidentemente la estabilidad es muy importante hasta para la cuestión de la economía. Yo, perdón que lo diga a veces, pero ves
canal del Congreso y si tú no le pones el nombre, nada más escuchas, sabes de qué partido es. Perdón que lo diga. Evidentemente, la democracia participativa ha sido uno de los grandes avances de este país. La revocatoria de mandato, la revocación de mandato, todo este tema ha sido fundamental. Y muchos hemos pensado que debe ser sustitutiva de la democracia representativa, que es el gravísimo error que existe. Alguien puede decir, desaparezcan los partidos, lo que tú quieras, el fuero. El mismo fuero es una necesidad, perdón que se los diga. Yo les decía en eso, cómo se legisla a veces de acuerdo al reclamo popular y social. O sea, si imagínate que el rato, es que entraron 100,000 denuncias para el presidente de la República. Oye, que no, es que está declarando el Ministerio Público Federal. No, acá el diputado es que está, o sea, perdón que lo diga. Entonces, aquí como que se está manejando mediáticamente mucho el tema para revocatoria y demás, y a final de cuentas, pues evidentemente hay mecanismos constitucionales que no se manejan, pero eso de juntar las firmas en la cuestión, yo sí creo que representaría el dar entrada directa a todos estos tipos de temas a una inestabilidad terrible de este país. Perdón que se lo diga, del partido que sea. Todo mundo ahorita que Peña Nieto, ya déjenlo salir, dijo uno, bueno, déjenlo que se vaya, pues. Pero independientemente del partido que sea, independientemente que hay los mecanismos, independientemente que la revocación de mandato, yo creo que incluso ahí se tienen que hacer determinados ajustes para no caer en eso. Imagínate nada más que hoy en día se vaya el presidente, que no se va a dar, dijo uno, apuesto doble. Imagínate nada más la economía nacional. ¿Dónde quedó? ¿Recuerdas cuando mataron a un candidato? Se desplomó la economía. Y entonces, yo reitero, uno de los elementos más importantes de las democracias es el pluralismo, y ese nos está pegando durísimo, durísimo. A mí a veces no quiero tocar tanto esos temas, no por miedo, sino por responsabilidad, perdón que se los diga. ¿Sí me explico? Es muy fácil llegar a un lugar y decir, a ver, ¿cómo está integrado el Congreso? ¿Quién está? A lo mejor sí pregunto si hay alguien de Cuba, porque yo soy muy bromista y ya se me han parado. Oye, yo soy argentina, me pasó en Cancún, recuerdo. Entonces dije, no, pues me pasó en Cuba, pues estaba en Cuba y se me olvidó, bueno. Pero resulta que, a final de cuentas, el tema de lo de las firmas y todo este tipo de cuestiones, yo creo que a lo mejor es un desahogo de la sociedad. Pero para la sustitución de un presidente de la República, la sustitución de un gobernador es un acto muy complicado. Yo les puedo decir a ustedes, por ejemplo, en Colombia hoy en día, con esta democracia que se está dando participativa, que se ha venido un proceso donde han destituido en funciones a muchísimos alcaldes, pero yo veo la gravedad, y se lo voy a decir en un ejemplo claro en América Latina. Si ustedes ven la imagen de los presidentes que han salido con la mayor nivel de credibilidad y de aceptación, uno de ellos es Lula da Silva, ¿sí o no? Y ahorita, como está la oposición, está sucediendo que lo tienen sometido y sujeto a proceso. Entonces, yo sí, perdón que me meta, tengo que ser muy cauto en lo que haga, independientemente de donde esté, por responsabilidad profesional, porque tengo un cargo nacional y porque a final de cuentas digo, sí debe haber los cauces, pero incluso les digo en el pleno Congreso, en la desaparición del fuero va a generar los problemas que ustedes no se imaginan. Las iniciativas que se dan a instancias del reclamo popular son las peores iniciativas que se pueden manejar y van a resultar las peores leyes. Estos procesos de sustitución, estos procesos en su momento de revocatoria de mandato deben de tener sus cuestiones de agravarlos, porque en México no somos tan fácil que lo agravado lo hacemos tan flexible que tenemos una constitución agravada desde su origen y tenemos más de 600 reformas. Entonces, de verdad, perdón que se los diga, yo en su oportunidad, voy a ser muy sincero, cuando inició con el primer debate, nombraron 36 asesores externos y me tocó la oportunidad de dar mis opiniones en temas de derecho internacional, de derechos humanos, y de alguna manera escuché muchas cosas interesantes, intercambios de ideas, gente como se matizó, pero hoy en día a mí sí me da mucha angustia de ver lo que está sucediendo. Viajo a cualquiera de los países en México y lo primero que me dicen es del tema del narcotráfico y otros muchos temas, y si me preguntan, no es mi tema, porque es mi país y puedo generar, como en el cargo que yo tengo, la representación que yo tengo, hasta inestabilidad, y yo creo que es un argumento claro de que tengo que ser una persona que pueda tener la mayor de las responsabilidades. Yo creo que si entendemos nosotros, generamos la cultura de la legalidad, que se hace hincapié en esta Constitución y no en muchas, el cumplimiento a la ley,
el respeto de los derechos de los demás y entendemos no caer en fundamentalismos y en pluralismos, yo creo que vamos a lograr un verdadero México, un México sólido, un México que viva en el pluralismo, un México que viva en la diversidad. Tendemos de que si es homosexual ya lo andan lacerando, si es de Ciudad de México no tiene bronca, se la pasan en la zona rosa comándose la nieve, pero si está en Guadalajara que no, pues denle su... O sea, no tenemos estos conceptos como pasa en el tema de presunción de inocencia. No sé si me explica, está la comisión y dice, no, es que acá el presidente de la comisión defiende puros delincuentes. Pues, o sea, ¿cómo? La persona que es procesada, incluso sentenciada, pierde todos los derechos con el tema de las normas mínimas de las personas recluidas de la ONU. Si una persona no le ha dictado sentencia, ¿puede considerarse delincuente? O sea, esas son las explicaciones que le puedo dar. Yo creo que en ese tema se tendrían que acreditar causas muy graves en su oportunidad ya estipuladas y que a final de cuentas no se han argumentado. Que este es un país en crisis, yo creo que hubieran destituido a todos los presidentes del país, porque yo desde que soy chavo, que ya tengo 50 años, vivimos en crisis. Digo, no justifico. Entonces sí reitero, y se los dije, por ejemplo, a ustedes como medios de comunicación, que agradezco mucho todo lo que se hizo hoy, que la presencia del presidente del tribunal, la gente de la comisión, del tribunal administrativo, implica cómo hay una coordinación de los poderes y que evidentemente veo que hay una coordinación y un respeto de la gente de todos los partidos políticos y eso permite trabajar bien. Yo creo que este tipo de cuestiones hoy en día se están manejando mercadotecnia, de manera de mercadotecnia y que es tan desgastante ver incluso las campañas donde, bueno, todos son unos lacras, todos son unos esto, y de veras que yo dices tú, ¿quién me gobierna? Pues porque si le preguntas a él es maravilloso, pero si le preguntas al de enfrente es una persona detestable. Hay mecanismos en su momento, hay delitos que pueden haber cometido para esos efectos, no se ha configurado ninguno en ese sentido, y entonces le reitero, este es un momento de que si queremos generar la paz social. Miren, les voy a dar un ejemplo maravilloso que está surgiendo en la Corte en México. Hay un asunto que se llevó a instancias interamericanas. El primero, antes del de Jorge Castañeda. El caso Martín del Campo DOP contra México. Y este asunto es de un cuate que había sido torturado, documentadísimo, y lo hicieron confesar que mató a su hermana y a su cuñado. Se va a instancias interamericanas y no pueden entrar al fondo del asunto porque este asunto fue anterior a la fecha en que ratificó México la convención y la jurisdicción de la Corte. Entonces no le pueden entrar la Corte Interamericana, no pasa el filtro de la comisión. Pero en el informe anual dice la Corte, señores, si bien es cierto que en el sistema interamericano no pudo operar, el artículo 1.1 de la convención dice que ustedes están obligados a garantizar los derechos fundamentales. Y aquí se está violentando el derecho a la libertad, al debido proceso, a la presunción de inocencia, etcétera. Hoy en día, después de algunos años, porque el sistema interamericano todavía es lento, los presupuestos son bajos, trae el proyecto y la ponencia el ministro Cosío, que es un hombre, para mí el mejor constitucionalista de la Corte, y va a salir ya este tipo, le faltarían unos 10, 12 años de sentencia, porque se documentaron violaciones al debido proceso de ley. Ya hay una persona que está muy metida, que está en medios, que dicen que la Corte son unos delincuentes, etcétera, 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 ¿cómo lo van a dejar ir? ¿Sí me estoy explicando? Porque luego todos decimos que todos son delincuentes, menos mi mamá y mis hermanos. ¿Sí me explico? Entonces, el tema... Yo he tenido que ser muy prudente porque tengo muchos años viajando y se están dando muchos temas muy controvertidos que incluso unos son hasta peligrosos para uno. Me tocó en Guerrero hablar de las autodefensas con el tema del derecho internacional de derechos humanos y dije que era inconvencional y no me levantaron porque me fui a tiempo. Entonces, no, de verdad y no es broma, o sea, se los juro, sí me explico. Y ahora el tema de que el presidente de la República tiene una alta responsabilidad, de que el presidente de la República evidentemente dentro del derecho no procesal, sino constitucional procesal, tiene responsabilidades y que a final de cuentas hay los cauces para hacer valer en un momento de destitución. Pero si no está justificado, no se haga. Igual en los congresos que está el presidente, no sé si ustedes, si exista todavía el fuero. Analícenlo a profundidad y el fuero tiene una justificación histórica y constitucional. No es que implique impunidad, es que implica continuidad, es que implican muchos factores. Entonces, sí reitero, si hay los mecanismos, evidentemente, como todo se tiene que justificar y aquí las justificaciones tienen que estar arraigadas constitucionalmente. Y que si en un momento dado juntan 100 millones de firmas, pues ya se fue cuando las juntaron, no se crean. No, es un mecanismo que no es el válido para eso. La revocatoria de mandato también tiene que ser muy bien manejada y les voy a ser sincero, esos temas no deben de entrar en los países cuando no se ha generado la cultura de la legalidad. De verdad no es broma. O sea, analícenlo ustedes cómo actuamos en medios. Vean a la gente de los tres partidos. Y hoy conocemos
las peores partes de ellos, y dijo uno, conocemos cosas que hasta ni ellos saben. Entonces, sí creo que qué bueno que manejas ese tipo de temas, que haya responsabilidad y que no se dé un populismo legislativo. Perdón que lo mencione, va a haber un momento que podamos platicar también ese tema del fuero. El fuero no implica impunidad. La Comisión de Derechos Humanos no implica impunidad. Los derechos son inherentes a los seres humanos y el funcionario público los tiene también. Tiene una función, tiene un principio de permanencia. Y para que se rompa en cualquier funcionario el principio de permanencia tiene que haber causas muy específicas y muy graves para el que no le dé continuidad. Entonces, reitero, ojalá y que podamos vivir en ese pluralismo. Y si hay maneras de acreditar la traición a la patria o las posibilidades que se dan, primero hay que hacerlo. Gracias. Sí. Sí. De control constitucional, sí. Que es lo mismo, ¿eh? Sí. Excelente, excelente. Bueno, primero, como lo platicábamos de la modulación, por eso les digo a veces de los tiempos que te matan, ¿no? Hubo una tesis de la segunda sala, primero la 172/12, que decía que si el derecho interno te aseguraba la efectividad de derechos fundamentales, no había necesidad de acudir al derecho internacional de derechos humanos. Dicen en el rancho, chifle a su madre el que se sienta feo. O sea, pues lo va a hacer. Luego vino la 64/14, que estableció en el tema de la jurisprudencia como era inconvencional. Y luego vino esa tesis que usted maneja, que es la 107/12. Y vino las 293/11 con relación a las restricciones. ¿Cuál es la respuesta? Pues ahí dice que atiendas primero a la Constitución Federal. Ahí se puede remitir al artículo 4 y 5 del Protocolo Adicional de San Salvador, que establece específicamente que solamente se va a hacer sujeto para hacer efectivos los mismos derechos y por circunstancias especiales. Es decir, en caso de conflicto hay que calificar si es conflicto interno, si es guerra, también se modula igual en el sistema interamericano. ¿Y cuál es el criterio de la Corte Interamericana? Pues que te tienes que ir hacia el sistema interamericano. ¿Y cuál es la respuesta que dio la Corte, por ejemplo, en ese tema de restricciones? Si bien es cierto que el criterio jurisprudencial fue en ese sentido, se modificó el artículo 29 y se trasladó materialmente y de manera total el 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableciendo en estado de excepción cuáles son los derechos de núcleo duro y son intocables incluso en el estado de excepción. Por ejemplo, la personalidad jurídica, el derecho a la vida, la garantía de libertad, seguridad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, etcétera. Pero le voy a decir algo muy interesante. Por ejemplo, he visto en varias materias donde, un ejemplo, ¿qué tan convencionales somos? No tan convenencieros, ¿qué tan convencionales somos? Materia civil, materia mercantil. Si este asunto no llega a tal tope económico, la suerte principal que dice, no tenemos derecho a ¿qué? A un recurso que se llama apelación. ¿Están de acuerdo? Y luego nos dicen, espérame, ¿qué? ¿Tienes el amparo? ¿Sí o no? Eso es inconvencional, fíjense. Léanse el artículo 8.2H, hay una sentencia contra Costa Rica, que Costa Rica junto a Chile actualmente han sido los países que han consolidado y dice que, por ejemplo, tú tienes el derecho a un mecanismo de impugnación en vía ordinaria, no extraordinaria como lo es el amparo. Pero les voy a decir los alcances a veces, cuáles son las verdaderas democracias. Hoy que hay periodistas, ahorita con el tema, por ejemplo, de estar colegiando, ¿no? Hacen una ley en Costa Rica para colegiar a los periodistas y obligan a que sean licenciados en periodismo, ¿sí? Y a que estén colegiados para poder ejercer el periodismo.
Este asunto se termina yendo en todas las instancias y se va a la Comisión Interamericana. No es cierto, dan una opinión consultiva a la Corte Interamericana, que es la opinión consultiva 5, la 5/85. ¿Y qué surge ahí? Previo a eso, se fue al sistema interamericano y no pasó el filtro. Dijeron, no es inconvencional, pues que se colegien, que estén preparados, ¿están de acuerdo? Hasta ahí la Corte ya se había pronunciado, la Comisión se había pronunciado y no pasó a la Corte. Pasa el tiempo, como 2 años, y otro periodista se va en el sistema judicial con el mismo caso y dice, sí, es inconvencional. Está violentando el artículo 13, que es en el tema de la libertad de expresión, el 13.2, que es precisamente establecer censuras previas, ya dicen cómo está. Pues resulta que este asunto llega hasta la Sala Constitucional. La Sala Constitucional dice, bueno, ya había un criterio que se había ido a la Comisión Interamericana, ¿está de acuerdo? ¿Sabe qué hizo la Sala Constitucional? La Sala Constitucional de Costa Rica es, ahorita la mejor. La de Venezuela era buenísima, hasta ahora la acomoda pero la mejor una sala que surgió en 1989 de primerísimo nivel. Le tiene miedo la Corte, porque crean su proyecto y ellos mismos lo resuelven, entonces no participan los demás de la misma sala, está de primerísimo nivel. Se van y piden la opinión consultiva. Y oh, sorpresa, dice la Corte Interamericana, eso es totalmente violatorio. No puedes exigirles para que ejerzan la libertad de expresión el que sean licenciados en periodismo. No puedes exigirle que su opinión sea objetiva, porque esa es la información, pero la opinión es subjetiva, es la tuya. Y entonces es inconvencional. Era una opinión consultiva, resuelve la sala y se basa en la opinión consultiva. Yo pregunto, ¿se haría en México? Si hubiera hecho fuera de broma, si hubiera hecho ese ejercicio, no, pues ya está acá juzgado. Y luego un grave problema ya para cerrar los contenidos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la primera sentencia condenatoria de México? Contra México. ¿Cuál fue? Acuérdense. ¿Qué se logró con esa sentencia? ¿Sí? No. Se hizo un examen de las violaciones que se manejaban que había, y las candidaturas independientes se señaló que no violaban el principio democrático, porque era un Estado federal, y de acuerdo al artículo 28 hay autonomía, y si no existía federalmente no había afectación que existiera localmente, y si existía localmente no había obligación de que existieran federalmente. Lo que se logró ahí son los mecanismos de impugnación de la inconstitucionalidad de las leyes. ¿Sí me explico? Entonces es importante buscar lo que se logró, incluso si se fijan, ese es un ejercicio en automático y se logró esto. Entonces, ¿qué nos necesitamos meter más allá? Porque si nos dan este sistema interamericano, es como si alguien nunca ha agarrado un arma y le dan un cuerno de chivo y pues le sirve más una resortera, porque pues cómo avienta el cuerno de chivo, perdónenme la expresión, no lo sabe accionar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué necesitamos? Prepararnos en el sistema interamericano. Y si lo ven y se empiezan a meter en sentencias, les voy a dar un consejo. Por ejemplo, ustedes, la parte sustantiva de la Convención Americana sobre Derechos Humanos básicamente es del 3 al 25. ¿Sí? Ahí viene hasta lo más importante, es una hoja y media. Y ustedes se meten, por ejemplo, dicen, en el tema de la muerte que traían los del verde, vete el artículo 4 y te va a decir que no la puedes restablecer, que eso es inconvencional, quítate de demagogia, pum, pum. Te metes ahí y dices, quiero saber el tema del derecho a la vida. Y busco con los temas que hay jurisprudencia relativa al artículo 4.2 y te sale toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Quiero saber el tema de la usura. Métete tú específicamente al artículo 21.2 y te metes a la usura. Quiero meterme al tema de la integridad física en caso de tortura. Métete toda parte de las leyes específicas que hay de las convenciones al artículo 5 de la convención. Y te vas a encontrar una maravilla, y bueno, te va a ser como cuando los que les gustan las novelas o el fútbol no quieren ir por las papas. Perdón. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere realizar una intervención? Doctor, el chico de azul. Allá. Hola, sí, buenas tardes, doctor. Una pregunta, Sí. y era más o menos relacionada con algo que ya había comentado mi compañera respecto a la jurisprudencia 293 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es pregunta, ¿su criterio no hubo una regresión? Sí. No una regresión, porque precisamente la reforma de derechos humanos del 2011 fue primero y después vino esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Claro. ¿No se estará violando el principio de progresividad? Sí, claro, a nivel interno e internacional, uno. Sí. No hubo una regresión, porque realmente, como lo mencionaba el ministro Saldívar en Sí. su voto particular, realmente fue una decisión de corte. Claro.
para que saliera el tema. Pero pues esto es realmente una regresión, y después, no sé si estoy equivocado, sale otra jurisprudencia que no solo los tratados internacionales, sino inclusive las jurisprudencias de la Corte Interamericana que vayan en contra de alguna normatividad o principio que se encuentra en la Constitución van a ser declarados nulos. O sea, que no tienen efectos jurídicos. En el sistema jurídico mexicano no. Entonces no hay una regresión, no estamos regresando. Violando el principio de progresividad. Sí. Totalmente. Ahora, ¿qué tenemos? Miren, pero a veces hasta para argumentar tenemos el chip, ¿no? O sea, por ejemplo, me ha tocado ver abogados que van al sistema interamericano. Y luego ya van a la denuncia ante la comisión y dicen, es que se viola el artículo 13 de la Constitución Política y se viola el artículo 25 del Código Civil. Espérame, estás en el sistema interamericano, tienes que hablar de lo que se viola en el sistema interamericano, el artículo 17. Hay una cuestión muy interesante. Si usted recuerda desde el inicio, pues sí le dieron para adelante, pero luego para atrás. ¿Por qué? Porque esa 65 decía que nada más las que eran vinculantes, ¿cuáles eran? Donde eras Estado parte. Y la 66 te decía que las otras eran un criterio orientador. ¿Qué son o cómo son en el sistema interamericano las sentencias? Las sentencias donde México, en nuestro caso, sea Estado parte, son cosa juzgada, porque de acuerdo al artículo 67 de la Convención no hay medios de impugnación, entonces ya se quedó así. Y las sentencias de otros estados del sistema interamericano son cosa interpretada. Te dije, Juan, para que entiendas, Pedro, que están los dos chiquillos jugando y le das el sablazo al primero y el otro ya hasta se pone así. ¿Sí o no? O sea, ambas sentencias son vinculantes. Incluso hay una tesis, hay una opinión consultiva que va a ser la 21, que establece que también tienen que son vinculatorias las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Ahora, hay ocasiones que no hay aparente congruencia. Un ejemplo, en el tema del estatus del derecho internacional de derechos humanos en la incorporación. Por ejemplo, si las personas morales son sujetas de derechos humanos. La Corte Mexicana dice que sí, y la opinión consultiva 21 de la Corte Interamericana dice que no. En el sistema europeo dicen que sí, pero como te otorga mayores derechos y es para efectos del debido proceso de ley, implica que se aplica el principio pro persona. El principio pro persona en el sistema interamericano está contemplado en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica el aplicar la norma o la interpretación que más beneficia a la persona humana. Eso es un aspecto fundamental del sistema interamericano. Miren, es que me dan, y luego ya me emociono. Todos estos temas, por ejemplo, estas características que manejan de ser universales, faltó transnacionalidad, etcétera, nos las pasaron o nos las vendieron como que eran parte de la incorporación del derecho internacional de derechos humanos. Y no es así. Esas son características específicas del derecho interno, de los derechos fundamentales. De hecho, cuando se hace la modificación, el cambio conceptual, yo me oponía. Porque si no es que garantías implica más bien el mecanismo de hacer efectivo, pero no eran garantías individuales, no eran mecanismos, pero bueno. Entonces, ¿cuál debió haber sido el concepto correcto? Derechos fundamentales, porque el derecho fundamental es ese tratamiento al derecho interno, y cuando se trata a nivel internacional, es el derecho fundamental con su trato al nivel internacional. Y si se fijan, igual aquí como todo, porque tienen que dar el seguimiento, se habló o se manejó como derechos humanos. Entonces aquí lo interesante es el avance, ¿no? Yo me acuerdo que, siendo franco con ustedes, a lo mejor a muchos les cae bien o mal, eso sí tuvo Murillo Karam en su momento, que se apoyó mucho de la gente del Instituto de Investigaciones y otra gente, porque estamos convencidos ahorita que están los diputados aquí. ¿Cómo ha funcionado en América Latina todo este proceso legislativo? Mucho inicia en aras académicas, con los estudiosos. Si por ejemplo ven ustedes, por ejemplo en Perú, García Belaún, de varios que son amigos que forman parte de la estructura, y entonces a mí me interesaría mucho que para que bajen costos, cuando vengan estos, gente que son presidentes de corte y demás, hagan el favor de estaremos en este intercambio. Va a venir fulano, a lo mejor está 8 días, pues lo hacemos en caliente, como dicen los chavos de hoy, y lo traemos. Y tenemos a los actores para ver cómo trabajaron esos temas. Esa jurisprudencia, esas contradicciones de tesis, ha dado tumbos en la modulación la Corte. Le da para adelante, le da para atrás. Le da para adelante, le da para atrás. Pero a final de cuentas, si entendemos hoy en día la primacía del derecho internacional de derechos humanos, te vas a remitir a que el control de convencionalidad es obligatorio y vas a darle la fortaleza de la jurisprudencia. Hay algo real. Hoy en día el más consolidado es Perú, se los dije a ustedes, suspenden jueces que no lo aplican. Decía atinadamente su pregunta, el tema del arraigo.
A mí me tocó llevar ese amparo. Yo asesoré a los abogados en Aguascalientes, me contrataron y es completamente inconvencional. Es contrario al artículo 7.5 de poner inmediata disposición, el 22 de la libertad de circulación, había un montón de artículos, el debido proceso de ley 8.1, garantías mínimas 8.2, presunción de inocencia, etcétera. Y les voy a platicar algo que pasó. Pues yo asesoré a estos abogados y fue cuando había varios amparos y demás, y se resolvió nada más con relación al amparo local. El primer juez que lo aplicó yo fui y lo felicité, que era un juez de San Luis Potosí, un juez de distrito, y lo felicité y a los 8 días lo suspendieron. Y luego a mí me tocó, francamente, llevar este asunto asesorando a unos abogados de Aguascalientes, y como al mes que salió la resolución, me quiso invitar a tomar un café el procurador de Aguascalientes, y la verdad no fui, tenía muchas cosas que hacer. Pero, no, soy sincero, no, dije, ¿para qué voy? No, pero de verdad no es broma, ¿eh? Entonces, pero les voy a decir al final para concluir, porque si no ya me pico y soy muy abusivo y violento muchos temas de la dignidad humana, algo que sucedió que fue increíble en mi vida. Yo recuerdo que antes de que hubiera la reforma en materia de amparo, ya se había incorporado el derecho internacional de derechos humanos. Entonces, unos abogados de una ciudad, oye, quieren quitar un monumento que es parte de nuestra identidad. No sé aquí cuál sea el monumento más emblemático, alguno. Por ejemplo, el Ángel de la Independencia, ¿sí me explico? Por ejemplo, acá en México. ¿Qué podemos hacer? Me decían los abogados. La verdad, no existía este tema del interés legítimo, pero ya estaba incorporando el derecho internacional de derechos humanos. Y tenía que aplicarse el artículo 25 de la Convención y la jurisprudencia, que hablaba de esa defensa horizontal, etc. Bueno, nos vamos. Y yo la verdad, soy sincero con ustedes, la ventaja de tener amigos como ustedes y en varias regiones, dije, ¿quién está trabajando mucho esto? Me habían invitado a 3 mundiales a mí de Derecho Ambiental, el presidente de la Corte de Argentina, Lorenzetti, y pues yo tenía que hablar de pura teoría porque no existían en México este tipo de derechos. Sobre todo el interés legítimo. Y digo, ¿qué hacemos? Y le pregunté a uno de los mejores en el tema de derechos difusos. Me encontré un derecho que se llama de protección al paisaje cultural. Y pum, me meto. Y ya les digo a los abogados, tienen que prepararse con un historiador, con un sociólogo, etcétera, como peritos, ya hicimos el trabajo. Promovemos el amparo indirecto y lo desecha el juez. Ya después dijo uno, no andaba diciendo que tú andabas asesorando el uso lúdico de la marihuana, güey. No es cierto, que porque pues esa de dónde la sacaste, bromeando, ¿no? Pues nos fuimos a la revisión en ese momento, que era un tema, lo manejamos con base a la revisión y nos fuimos al colegiado. Lo explicamos técnicamente, que si bien es cierto esto, esto era complementario al derecho internacional. Una de las características del derecho internacional de derecho es que es suplementario. Primero agotas el derecho interno, pero que es complementario. Y si bien no existía al estar incorporado, tenés que incorporar el contenido del 25 y la jurisprudencia con relación al 25. Es tan padre la jurisprudencia de ese 25 que hay una que se llama Masacre de las 2 R's de Guatemala, que dice que si tu amparo, fíjate bien, genera el abuso y el exceso, esto es inconvencional. O sea, tienes que ver mecanismos para que no le abuses, güey. Pues ya quieres hasta suspender el embarazo con la suspensión de amparo. O sea, aguántame tantito, ¿sí me explico? Y nos fuimos y lo revocó y ordenó la admisión. Y ustedes me preguntan qué pasó. No le llegué al final porque se echó para atrás la presidenta municipal de esa ciudad. Digo, no, son re problemáticos, yo les quería poner una vía de comunicación, que esta estatua quedaba mejor al lado de mi casa, no sé qué dijo, y dijo, no, ya, no quiso rendir informes y desistió. Y ya no supimos a qué llegó, pero ya no lo hizo y ahí sigue esa figura emblemática. Entonces, el derecho te da muchísimas posibilidades y a veces en lugar de que te desesperes porque no entiendes un tema, profundizas en el estudio y le vas a dar una solución, sobre todo que son a problemas de seres humanos. Muchas gracias porque ya soy... Doctor, tenemos otra participación y última de ese lado. Buenas tardes, doctor. Bueno, primeramente, pues, muchas gracias por brindarnos sus conocimientos y, bueno, yo creo que todos estamos muy agradecidos por ello. Segundo, yo llevo muchos años trabajando en el Poder Legislativo y he observado que muchas veces hay cierto temor en las iniciativas a invocar el derecho internacional. No sé por qué se da, pero siempre he observado ese temor, ¿no? Y me gustaría que usted nos dijera por qué el legislador, no se atreve. Y yo nada más quería comentarle que en el caso del artículo 12 de la Constitución, a mí me tocó elaborar la iniciativa de las reformas de derechos humanos, sí. Y ese texto es una propuesta mía. Bueno, el diputado la presentó, pero yo elaboré las iniciativas. Déjela, felicito, ¿no? Al final, que me dé gusto. Ahora yo me quiero tomar una foto con usted. Esta pregunta tiene relación porque al estudiar precisamente este tema de derechos humanos, estuve realizando un estudio en
la legislación de los estados, pero también, por ejemplo, la de España, Alemania, constituciones de otros países. Sí. Entonces, por ejemplo, todos pensamos que en el caso de los tratados internacionales se empezó a plasmar en las constituciones después de la reforma del 2011. Y sí, la mayoría de las constituciones así lo hizo. Pero previo a esto, por ejemplo, la de Veracruz ya lo tenía. Y entonces observamos aquí que mientras muchos estados eran temerosos, ya había uno que antes de esa reforma inclusive ya lo había contemplado. Entonces, bueno, aquí veo que hay estados que sí les gusta innovar. Que sí le entran. Exacto. Y hay algunos que se van esperando a ver qué hace mi vecino, ¿no? Del otro estado. Y en base a lo que el otro a ver si hace, le funciona. a ver cómo le hizo, le fue bien, le fue mal, y en base a eso, pues yo ya le voy entrando, ¿no? Muy padre. Gracias. Bueno, conste que me lo preguntaron, porque si no, no lo callaron y no sé qué rollo. Ahí son dos. Veracruz, ¿por qué? Dentro de la jurisdicción constitucional local, es de los estados que mejor ha trabajado junto a Tlaxcala. De hecho, Veracruz tiene una sala constitucional, que ahora ya se la quisieron acabar. Ahora fue este muchacho Andrade, aquel famoso Andrade, no el de Mari Boquitas, el hermano, que entró ahí, irrumpió, y se aventó ahí, y ya la quieren desaparecer, o sea, cuando ya le avanzaron, tienen amparo local, algunas han trabajado bien Coahuila, Chihuahua, Tlaxcala, sí hay un buen desarrollo, la verdad sí hay un buen desarrollo. ¿Por qué hay ese miedo? Le digo la verdad, ¿por qué? El país en América Latina que tiene en excelencia el mejor control difuso, de hecho el que lo tiene integral, es Argentina. Pero son tan mamertos, no, son bien buena gente, no. ¿Y qué vimos en Argentina? Argentina, cuando recepciona el derecho internacional de derechos humanos, se avienta una que fue la sentencia Gordillo y le da todo este realce que dijimos nosotros por encima del orden local, todo. Pero hace un par de años dictó una sentencia a Aparicio y véanla, la Corte no quiso perder el poder y él quiere ser órgano de cierre. Es muy difícil que quieras perder el poder, esa es una realidad. Primero, las Cortes tienen mucho miedo. Por eso yo, en una de las propuestas que hemos tenido, que es mucho mejor trabajar con salas constitucionales. Con salas constitucionales severas, tiene Paraguay, tiene Costa Rica y tiene Venezuela. Hasta antes de este relajo que hizo el tipo Evo Morales, no se imaginan. Yo, de hecho, por ejemplo, no puedo entrar a Venezuela, porque hicimos un análisis del amparo contra particulares en México y luego lo presentamos en Argentina. Y resulta que la sala constitucional referenció a Alan Brever, que es el que andan persiguiendo, y yo como hicimos el artículo, entonces ¿para qué le arriesgo también? No, entonces ya le pienso uno, analícelo bien. De verdad hay una gran resistencia. El Poder Judicial Federal pues, se resiste, las cabezas se resisten por perder el poder, y cuando no se resisten, luego lo señalan y les abren los procesos. Ese es el gravísimo, lo que decíamos del pluralismo. Lo importante es llegar a lograr consolidar las democracias. Si aparte de estas normas que tenemos, analizamos, por ejemplo, denle una leída a la Carta Democrática Interamericana, denle una leída de verdad, y terminemos de plasmar todo eso, vamos a lograr cosas maravillosas, pero en desprecio. Los peruanos que estaban en la calle con Fujimori, que estaba Sendero Luminoso, es un país impresionantemente, ha evolucionado en la economía, se ha estabilizado, ha evolucionado en el derecho, en la impartición de justicia, en todo. Y los peruanos hoy en día suspenden a los funcionarios que no generan la aplicación del control de convencionalidad. Es una cuestión de lo que platicamos cuando dijimos de Juan Velázquez. Necesitamos ciudadanos en mentalidad europeos, también como los funcionarios, porque luego exigimos y nosotros somos parte de la corrupción y de la impunidad. Esa es la realidad, ¿sí o no es cierto? Si ustedes ven cómo se levantan los europeos por los bajos índices de corrupción, y en América Latina, ¿por qué todos hacemos la ficción de con un presidente en México, con uno en Brasil, que se levanta y después terminamos todos mal? Por lo mismo de este tipo de procesos. Si vivimos en un sistema interamericano, si respetamos verdaderamente los contenidos del sistema interamericano, les aseguro que van a mejorar las cosas en automático. Si generamos los tribunales de cuentas, si generamos los mecanismos de defensa constitucional, una separación y coordinación de poderes, las cuentas pendientes, las magistraturas constitucionales con la famosa independencia y la imparcialidad, generemos, por ejemplo, un código procesal constitucional donde todos los procesos constitucionales los actualicemos en una sola ley, donde la elección de los gente en el servicio público sea conforme a perfiles, se va a lograr. Pero evidentemente en los ministros de la Corte,
en la mayoría de las cortes de América Latina, lo único que no quieren es perder el poder. Perdón que se los diga, es difícil. Yo conozco a varios presidentes de corte, yo les decía, por ejemplo, el de Argentina es el tipo más humilde que yo he conocido de presidentes, Lorenzetti. Pero cuando viene el trancazo de retomar el control de convencionalidad, él mismo le da para atrás, porque quieren seguir siendo el órgano de cierre. Qué bueno que hizo ese ejercicio de derecho comparado, porque México le ha aportado mucho al mundo. Los derechos de segunda generación, o sea, la primera constitución de corte socialista. México incorporó, por ejemplo, el habeas corpus se lo trajo de Inglaterra, acá lo aportó mucho. Luego, México le llevó el amparo a través de un mexicano exiliado en España, Rodolfo Reyes Ochoa, y generó el amparo en Europa y generó el Tribunal Constitucional en Europa, que después fue la base para el primer Tribunal Constitucional en América Latina, que fue el cubano en 1940. Hicimos muchas cosas, pero también tenemos que intercambiar. Los argentinos han generado el amparo contra particulares de maravilla. Los brasileños, por ejemplo, no se basaron nada más en la Constitución. Ese tema de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos, la Constitución brasileña es de 1988. Y está mejor el Código del Consumidor de Brasil. Si ven el artículo 81 del Código del Consumidor de Brasil de 1990, van a encontrar la mejor concepción de los derechos difusos y los complementan. O sea, si nosotros establecemos un bloque de constitucionalidad, como decía ya el compañero, y un bloque de convencionalidad, que es el oportuno, que es el necesario, que es el idóneo, vamos a lograr efectividad en los derechos fundamentales. Reitero, de nada sirven catálogos de derechos. Miren, cuando se hizo la primera constitución, ¿cuál fue en el mundo? La norteamericana. ¿Y qué hicieron los norteamericanos? No hicieron catálogo. ¿Por qué? Porque sabía que el plasmar en la Constitución derechos era excluir los que no estaban en la Constitución, como cuando uno empieza a hacer las menciones, y saludo al presidente del tribunal, y se te pasa uno y dice, no me señaló, hijo, no, a todo el presidio, muchas gracias, ¿sí? Y lo mismo pasa. Pero hay un tema que decía, ya platicábamos al inicio, que se lo recomiendo mucho, el tema de la imprevisión constitucional. Se va a meter en Derecho Internacional de Derechos Humanos, se va a meter en interpretaciones mutativas, por ejemplo, cuando los jueces dictan sentencias que pueden ser aditivas, que le puedes poner algo, cambiando la misma norma para darle un significado que se ajuste, que deben ser restrictivas, que quites algo, mixtas, están la cláusula abierta que implica que derechos que no estén plasmados en la Constitución pueden ser derechos fundamentales, como pasó en el caso colombiano, etcétera. Entonces, hay una gama de posibilidades. Como abogados, ¿cuál es nuestro deber? La actualización y blindarnos moralmente. En la función que desempeñemos como litigantes, como funcionarios públicos, en el Poder Legislativo. Es impresionante la oportunidad que tiene el Poder Legislativo en este momento de hacer, pero el Poder Judicial también. Con esa sobreinterpretación propia de la constitucionalización del ordenamiento jurídico, puedes generar nuevas concepciones. El interés legítimo, ese lo empezó a modular con un voto razón, disidente, ministro Góngora, al que traían en friega, Góngora y Pimentel. Increíble. En el caso de Olga Sánchez, que todas las causales, el caso del divorcio encausado. Entonces se han logrado muchos temas jurisprudencialmente porque el legislador puede ser muy bueno, pero pues es rebasado. O sea, esa dinámica es impresionante. El tema de la rigidez, pero también es impresionante algo básico, el compromiso social. Esas reformas o esos llamados que se dan con el tema populista representan el peor de los llamados a romper con las democracias. Si tú atiendes a las peticiones de la ciudadanía en exclusiva, sin analizar las necesidades de la ciudadanía, estás siendo verdaderamente una persona que no luchas por consolidar una democracia. Entonces, hizo usted un ejercicio en América Latina. Y yo digo, qué bueno que me da el gusto de conocerlo usted, porque reconozco esos grandes avances. Vamos a seguir trabajando en el tema. Vamos a generar normas en equipo en todo el país, porque no somos ciudadanos de Campeche o ciudadanos de Coahuila o de Quintana Roo, de Jalisco, somos ciudadanos de México. Para eso no hay que segmentarnos, hay que unirnos. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia del doctor José de Jesús Naveja Macías en esta conferencia magistral que nos ha ilustrado sobre temas en materia constitucional. Agradecemos a todos su presencia. Buenas tardes.